Empezamos la última parte de este curso donde vamos a hablar de un elemento clave para representar datos y se llaman las bases de datos. Hemos usado o conocemos o interactuado con otras opciones, por ejemplo, los archivos. Estos archivos me permitían de alguna forma tener persistencia en los datos porque pues podía arrancar un programa, guardaba datos y luego el programa podía cargar datos desde esos archivos. Y las extensiones que se manejan más populares son JSON, TXT, CSV, XLS, XML. Los más importantes acá y más usados actualmente son los JSON, los CSV y los XML. Y obviamente pues también los TXT, pero el TXT es de propósito general. Entonces aquí puedo guardar datos y la persistencia quiere decir que esos datos no se van a perder. Si yo guardé los datos de un usuario, la fecha de nacimiento, el nombre, el teléfono, etcétera, cada vez que el programa consulte esos datos va a estar ahí almacenado. Hay otra opción que también al principio la usábamos y es que a veces tenemos datos quemados o hard code se le dice también, que están declarados e inicializados en el software y si los necesitamos cambiar tenemos que modificar los archivos del programa. Por ejemplo, el IVA. El IVA puede ser un dato que esté quemado como una constante o los mensajes también pueden estar quemados. Esta es una práctica que se utiliza para esa información que va a llevar el programa, pero que de alguna forma no tiene que cambiar mucho en el tiempo. Puede que cambie de un año para otro, en varios años, pero es el mantenimiento normal de una aplicación. Y por otro lado están los datos aleatorios. Esos datos aleatorios pueden ser también datos que se generan para hacer pruebas, por ejemplo en un juego, para crear valores aleatorios, o se tienen siempre los mismos datos y se utilizan simplemente combinaciones de esos datos para que parezca que siempre la aplicación es diferente. Pero en realidad lo que está haciendo es creando o volviendo aleatorios los datos. Y decimos que estos son datos volátiles. Quiere decir que esos datos se pierden al terminar el programa. Entonces las bases de datos las vamos a reconocer porque en los diagramas y en la literatura aparecen con este símbolo. Esto representa algo que se conoce como el motor de la base de datos. Entonces, este motor hay múltiples referencias. Oracle, Microsoft, etcétera, etcétera, tienen soluciones de bases de datos. Pero, ¿qué es una base de datos internamente? Una base de datos es un conjunto de tablas que están relacionadas y que utilizan algo que se conoce como el modelo relacional, que es cómo se relaciona una tabla con otra. Y todo eso está dentro de la base de datos. Entonces podríamos tener un ejemplo clásico, es la base de datos de un banco, donde está la tabla clientes, donde está la tabla, por ejemplo, deudas, o está la tabla de las cuentas, están las tablas de los préstamos, etcétera, etcétera. Esto convive en el motor. Y normalmente esas tablas tienen unos procesos de normalización de datos, donde los datos se guardan con buen formato y tienen buena calidad, están actualizadas, etc. Algo clave también, si lo vemos, ahorita lo vamos a relacionar con otro concepto acá, pero es el software el que garantiza una buena captura y gestión de esos datos. Para poder conectarnos a una base de datos en esta etapa, el sistema operativo es el que se encarga de hacer la comunicación con la base de datos a través de algo que se conoce como un driver. El driver es un programa que nos permite la comunicación. Recuerden que los drivers son, por ejemplo, lo que nos permite usar ciertos periféricos, una cámara, un celular. Cuando conectamos eso a un sistema operativo, el driver es el que se comunica con ese dispositivo. En este caso, el driver cumple la misma función. Va a comunicar el software con
la base de datos. Y el software, por un lado tiene la vista, donde se visualizan los datos, por otro lado va a tener el control, que el control finalmente es el que va a hacer la comunicación con el driver. Y el control, cuando tenga la información de la base de datos, la va a representar en el modelo. Recuerden el modelo vista controlador. Entonces esta representación de los datos se va a hacer en clases, en estructuras como arrays, matrices, etc. Y normalmente se utilizan los ORM. Este es un tema que luego pueden revisar. Nosotros vamos a hacer todo desde lo básico para empezar a entender cómo se crea esa estructura y cómo se interactúa con ella. Como decíamos ahorita, el software lo que hace son operaciones sobre los datos que garantizan esa buena captura de la información y esto se hace en los controladores. ¿Y por qué es importante una base de datos? Por la persistencia de los datos almacenados, porque permite hacer consultas utilizando un lenguaje que se llama SQL, Simple Query Language, o sea, lenguaje simple de consulta. Los datos están relacionados, hay un control de duplicados, por ejemplo. Eso no pasa en los otros archivos que veíamos ahorita. Y hay filtros y operaciones sobre los datos. Les voy a mostrar una fuente de datos que es pública. Esta es una fuente de datos abiertos del gobierno. Aquí vemos la visualización y esta es la página donde yo puedo tener acceso a estos datos públicos. Si vemos por acá en exportar, permite exportar datos en estos formatos. Estos formatos se utilizan como fuente de datos, pero también para intercambio de información. Vamos a ver cómo se ve un CSV, cómo funcionan los XML, para que podamos comparar. De los CSV, aquí tengo abierto uno, es un archivo con extensión CSV, y miren que los datos están separados por puntos y comas. Y la ventaja de esto es que los archivos de texto siempre se cargan muy rápido. Miren la cantidad de datos que hay. Hay más de 5000 líneas y carga bastante rápido. Pero obviamente esto no es fácil de visualizar. O en este caso tenemos Excel. Los CSV son compatibles con Excel o los programas que tienen una hoja de cálculo. Entonces miren que aquí si modifico este valor, cambio, lo guardo y vemos que aquí se actualizó, es este. Y aquí volvemos al anterior. Cambio desde Sublime. Guardo. Bueno, aquí no me deja guardar porque lo tengo abierto, entonces hay que cerrar Excel. Ahí sí guardo y luego cuando volvemos a abrir Excel nuevamente, vemos el cambio aquí. Estos son los CSV, que incluso el CSV también es una base de datos. Yo podría utilizar esto como base de datos, hacer consultas y demás, porque tenemos datos relacionados por medio de filas y columnas. El otro formato lo podemos ver directamente desde acá, son los XML. Los XML es una representación de los datos utilizando un lenguaje de marcado, que son estos que vemos acá. Entonces cada fila está organizada por medio de etiquetas y miren que cada fila tiene un DIRCON, tiene un nombre de un operador, etcétera, etcétera. Y así también aquí hay muchos datos, pero estos archivos son un poco más pesados y pues navegarlos también toman tiempo porque hay que recorrer cada uno de ellos y ir revisando cuáles son sus propiedades. Pero entonces esa es la clave. Vamos a seguir utilizando datos persistentes que podemos cargar en la aplicación y los vamos a poder editar, modificar y almacenar.